Después de Metástasis, Plaga y Purga se vino Narcotentáculos. Se le está poniendo el dedo en la llaga nuevamente al sistema de justicia. Se viene una depuración profunda. De esto estaremos conversando con el presidente del Consejo de la Judicatura. En otro lado también estaremos conversando alrededor de la ley de inteligencia. ¿Cuánto interfiere en la libertad de prensa o se hace necesario proteger la seguridad nacional? Sobre este tema estaremos conversando con el director de Fundamedios. Son los temas que pondremos sobre el tapete a continuación. Soy Pedro Clotario Cedeño. Bienvenidos. Atún Isabel te ofrece los mejores lomitos enteros en aceite de girasol, la manera más saludable y deliciosa de expresar tu amor. Isabel, tu forma de querer. Y ahora también, increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis. Saludos cordiales a todos quienes en estos precisos momentos se conectan a las diferentes plataformas en las que se transmite el programa Sobre el Tapete, el programa propositivo de Manaví. Juve Digital, Escándalo TV y Lito TV nos transmiten por Extreme TV Cable y Cable Familia. Un abrazo a toda la audiencia que nos sigue permanentemente semana a semana a través de este espacio de opinión. Queremos también saludar la gentileza de nuestro directo invitado, el doctor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, quien precisamente va a conversar con nosotros. Doctor, usted en un video oficial mencionó que el crimen organizado se ha infiltrado en varios estamentos del Estado y la justicia no es la excepción. Se está realizando o se está retomando este proceso de depuración de jueces, fiscales, operadores de justicia que lamentablemente han cometido delitos o que han dejado en libertad o han aplicado de manera arbitraria estas medidas sustitutivas, dejando en libertad a miembros de organizaciones criminales muy peligrosas en el país. ¿Podemos decir entonces que esta depuración se va a seguir acentuando? ¿Van a seguir realizando este tipo de allanamientos e investigaciones en operadores de justicia que lamentablemente no están aportando con la justicia, la tranquilidad y la seguridad de los ecuatorianos? Bueno, lastimosamente el tema del crimen organizado ha perpetrado ya algunas estructuras del país y creo que el sector público no está exento de aquello. Lo importante es que las instituciones públicas, al menos quienes obviamente estamos encabezando o somos autoridades de alguna entidad pública, como el caso del Consejo de la Judicatura, debemos realizar acciones tendientes a tener precedentes que permitan que los servidores no estén en pasos indebidos y que cumplan sus funciones. Nosotros, como Consejo de la Judicatura, hemos aplicado el régimen disciplinario de manera respetuosa del debido proceso, pero frontal sobre actuaciones que definitivamente no están apegadas a la ley y que adicionalmente no se apartan totalmente, mejor dicho, de sus actuaciones como funcionarios públicos judiciales en este caso. Nosotros durante este tiempo, al menos desde que estoy integrado, desde julio del anterior año hasta la presente fecha, ustedes lo conocen, hemos destituido 93 servidores judiciales, 48 de estos han sido jueces, 11 fiscales, y el resto de servidores judiciales que faltan en este número global se encuentran directores provinciales, citadores, entre otros servidores judiciales. Así que, como le digo, en el ámbito de nuestras competencias y en lo que el Consejo de la Judicatura atañe, estamos totalmente prestos para tomar las decisiones de manera frontal, al menor indicio y con las pruebas, respetando el debido proceso de todos aquellos servidores judiciales que obviamente se aparten de su deber. ¿Y qué tipo de delitos han cometido estos 93 operadores judiciales que han sido unos sancionados, otros están en proceso de investigación y se les han abierto expedientes y otros han sido destituidos? Bueno, no nos olvidemos que en el tema de los delitos, la Fiscalía es la dueña de la acción penal, la titular de la acción penal, y ellos son quienes llevan adelante los procesos investigativos que formalmente luego
se llevan ante las altas cortes o los jueces penales correspondientes. Dentro de esto, nosotros como Consejo de la Judicatura, lo único que tenemos incidencia, de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley, es aplicar el régimen disciplinario en donde existen sanciones administrativas. Dentro de este régimen disciplinario y las sanciones administrativas, ustedes conocen que existen los casos purga, metástasis y plaga, en donde servidores judiciales en algunos de los casos con sentencia, en otros iniciaron los procesos ya disciplinarios internamente al momento en el que están investigados, y en otros con el auto de llamamiento a juicio, como establece el Código Orgánico de la Función Judicial, tienen que obligatoriamente ser separados sus funciones. Es así que los datos que tenemos es en los casos de purga, metástasis y plaga, en este orden tenemos 14, 11 y 11 servidores judiciales que fueron separados de sus funciones por estar inmersos en estos casos. Lastimosamente, la norma establece, nos ha pasado en algunas ocasiones, que con el auto de llamamiento a juicio un servidor judicial fue separado de su cargo, pero luego al avanzar el proceso penal y tener, por ejemplo, un sobreseimiento o una sentencia ratificatoria de su estado de inocencia, por mandato de la norma, tuvo que ser nuevamente integrado a la institución y continúa trabajando. Así son las reglas del juego. El Código Orgánico de la Función Judicial establece aquello, y son situaciones que, como yo lo he manifestado en algunas entrevistas, creo que debemos llegar hacia algunas reformas que nos permitan tener un mejor control de los servidores judiciales que no estén en una línea recta de sus funciones. ¿Y qué requieren para que existan esas reformas y que sea más riguroso el control? ¿De qué requiere el Consejo de la Judicatura en particular? Bueno, el Consejo de la Judicatura, al ser un ente que no tiene básicamente la potestad de hacer reformas, porque eso le compete estricta y exclusivamente a la Asamblea, lo que nosotros podemos hacer, y eso es lo que yo haré en el momento en que la Asamblea me llame a comparecer en la comisión que sea necesario, estableceremos algunas reformas que consideramos nosotros oportunas, porque hay una línea del tiempo que tiene que ya ser tomada en cuenta. El Código Orgánico de la Función Judicial fue creado hace algunos años atrás, ha tenido algunas reformas parciales, pero hoy por hoy esas reglas del juego ya son insuficientes. Al menos, como he manifestado, al tener servidores judiciales que se han encontrado inmersos en estos casos penales conocidos y llevados adelante por la anterior señora fiscal, metástasis, purga y plaga, lastimosamente las reglas del juego en el ámbito de control disciplinario ya no son las mismas de hace años y necesitamos controles mucho más rigurosos, y desde luego la Asamblea Nacional es quien puede dotar de estas armas, por decirlo de esta manera, jurídicamente hablando, para establecer las reglas de control disciplinario mucho más rigurosas y que sean incorporadas al Código Orgánico de la Función Judicial. Sobre todo que no exista impunidad. En efecto, se vinieron los casos metástasis, plaga y purga. Ahora viene narcotentáculos, que ya se produjeron algunos allanamientos a jueces, fiscales, ex autoridades y operadores de justicia. ¿Podemos decir que vendrán más allanamientos y destituciones, doctor? Bueno, la verdad es, como lo he manifestado, el dueño de la acción penal, la Fiscalía. Lo que sí hacemos nosotros es que algunos casos que nos han denunciado por transparencia o por los canales regulares en donde tomamos conocimiento de algún hecho o acto de corrupción, inmediatamente son remitidos a la Fiscalía General del Estado, y nosotros lo que hacemos es mantenernos vigilantes de que esos procesos lleguen a un proceso de sanción, valga la redundancia, pero lastimosamente la Judicatura, al no ser el dueño de la acción penal, no puede ordenar de ningún tipo de allanamientos, porque esto ya es exclusivamente una tarea que le compete a la Fiscalía con los elementos necesarios para actuar de esa manera. Sin embargo... Pero ustedes como Consejo de Judicatura entregan los insumos para las investigaciones, las denuncias, o como dijo un asambleísta, si no existen denuncias o actuaciones de oficio, ellos desde la Asamblea realizarán las denuncias respectivas para que se sigan los procedimientos a los operadores de justicia que constriñan con la ley. Hay que tomar en cuenta que cuando un servidor judicial incumple una conducta, no necesariamente deviene en una acción penal, ¿sí? Pero si es que la actuación que está dentro del ámbito administrativo observado
y llega una sanción que tenga que ser conocida por la Fiscalía, nosotros lo que hacemos inmediatamente es poner en conocimiento de la Fiscalía y será la Fiscalía la que lleva adelante el proceso investigativo. Ustedes saben que una denuncia, de acuerdo a lo que establece nuestro ordenamiento, puede iniciar pero ser archivada o puede avanzar hasta tener una sentencia condenatoria. Esto, por más que la Fiscalía sea parte de la función judicial, conforme lo consagra la Constitución y el Código Orgánico de la Función Judicial, es un organismo autónomo de la función judicial, así que tiene total libertad de hacerlo, más allá de lo que nosotros como el ente administrativo de la justicia podamos caminar sobre el ámbito del régimen disciplinario. Doctor, en el presente año, ¿a cuántos jueces se les ha aplicado la medida preventiva de suspensión de 90 días sin sueldo? Tendría que tomar ese dato, buscar los datos exactos desde julio hasta la presente fecha. Lo que sí puedo decirle es que estas medidas durante las últimas 2 semanas tenemos los casos de 3 jueces de la Unidad Anticorrupción creada hace algunos años atrás, fueron suspendidos en sus funciones. Un juez que fue precisamente quien escribió el señor ministro del Interior hace algunas semanas y que fue un hecho noticioso, también fue suspendido por 30 días. Y de igual manera se realizó esta medida de suspensión al juez de apellido Pulgarín, que todo el mundo lo conoce, que fue el caso de la señora en Guayaquil, de nacionalidad china, entiendo, que están suspendidos por lo pronto. Adicionalmente a eso habría que sumar los otros casos que se suspenden en donde no necesariamente son jueces, pueden ser otro tipo de servidores, pero ese dato exacto lo tendría en lo posterior. ¿Y a cuántos jueces se les ha levantado esta medida de suspensión y se los ha reincorporado con sus sueldos de lo que dejaron de percibir desde el momento que se les sancionó o se los separó de la institución? Ese dato, la verdad, es no tengo la fecha, pero le voy a decir una cosa. Tenemos algo que a nosotros nos llama mucho la atención y yo he hablado sobre el falso espíritu de cuerpo. Y ustedes me han escuchado algunas entrevistas. Cuando yo me refiero al falso espíritu de cuerpo, me refiero al proceso de sanción que el Consejo de la Judicatura lleva adelante, toma una decisión el Pleno a través de unos votos que terminan en una resolución. Esa resolución, lo que pasa una vez de que son notificados a los servidores que han sido desvinculados, inmediatamente corren a presentar una acción de protección. Y en algunos de los casos, varios casos tenemos a la interna, antes de que yo me siente como presidente de la Judicatura, han terminado no solamente en que sean restituidos, sino que adicionalmente tengan una pretensión económica, que es una reparación económica, que al Consejo de la Judicatura le termina obviamente también repercutiendo en la parte presupuestaria. Y eso es un problema. Por eso es que yo he hecho un llamado a la Asociación de Magistrados de que fomenten esta buena práctica de que sin yo intrometerme en la independencia judicial y en la sana crítica que deben gozar y tener los operadores de justicia, verifiquen bien los casos de todos esos servidores judiciales a quienes tienen conocimiento de una acción de protección que pretendan regresar a la función judicial, porque la idea es que todos debemos de estar unidos en esta cruzada de depurar a los malos elementos de la función judicial sin garantizar de que la impunidad sea una regla a través de la acción de protección. Y eso también opera para algunos servidores administrativos que detectamos que en el ámbito de control de régimen disciplinario aparentemente tenían algunas actuaciones irregulares en donde estaban hasta extorsionando a los jueces para no sancionar y beneficiarles con impunidad. Dejaron en algunos casos caducar y prescribir los procesos disciplinarios. Y eso fue un problema porque ya cuando llegaban a conocimiento al Pleno no se podían ya tomar ningún tipo de decisión. Entonces, ese tipo de situaciones consideramos que todos debemos poner nuestro grano de arena. Nosotros como Judicatura lo hacemos y yo he hecho un llamado y un pedido a la Asociación de Magistrados y a los magistrados en general, respetando la independencia judicial, que también estén unidos en esta cruzada de depurar a la función judicial. Doctor, pero si hay jueces y fiscales que han sido restituidos ya. En este periodo, yo la verdad no recuerdo más que un caso este año, en este año puntualmente.
Sí, que ha llegado al conocimiento del Pleno, me parece que ha sido uno, no recuerdo con exactitud, que luego de tener un proceso de sanción a través de una acción de protección han regresado. Lo que sí les tengo de un dato fresco, me enteré porque obviamente todas las notificaciones que son pertenecientes al Consejo de la Judicatura, cuando ha sido demandado, accionado el Consejo de la Judicatura, sé que uno de los jueces de anticorrupción que ha sido suspendido ha presentado una acción de protección. Ese es su derecho. Él tiene todos los derechos consagrados en la Constitución. Conocemos que hay una acción de protección de por medio, pero aún no se, de lo que conozco, aún no se tiene una resolución al respecto. Ya, y de estos 93 operadores de justicia que usted mencionó, que están siendo procesados, investigados, entre sanciones que también han recibido, ¿se les siguen los expedientes disciplinarios? Esto con el afán de que no exista impunidad en los jueces y fiscales. Sí, nosotros, como le había dicho, hasta la presente fecha, con corte hasta junio de la anterior semana, tenemos que son 93 servidores, permítame le confirmo el dato, son 93 servidores judiciales los que han sido ya separados a nivel nacional del servicio de la función judicial como tal, 93. De estos 93, 48 son jueces, los 11 son fiscales. De estos 48 que son jueces, fueron sancionados y destituidos. ¿Eso qué quiere decir? Que esos jueces ya no están en funciones y se tomó una resolución al respecto de que fueran desvinculados por el cumplimiento, o mejor dicho, porque las actuaciones dentro de su cargo básicamente se adecuaron a una infracción administrativa muy grave que determinaron ya su desvinculación. ¿Y cuál es esta infracción administrativa muy grave que cometieron estos 42 jueces o 46? Los motivos recurrentes que tenemos por los datos que tengo yo de la Subdirección de Control Disciplinario, básicamente son error inexcusable, manifiesta negligencia, abandono de trabajo, solicitar o recibir préstamos a favor, vulnerar derechos y solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes. Esas son un poco las casuísticas o las causales que han derivado en la destitución de estos jueces. ¿Y sanciones para jueces que dejaron en libertad a miembros de GDO o que aplicaron medidas sustitutivas que en realidad probablemente debieron ser más rigurosos? ¿Cuántos de estos operadores de justicia están en ese estatus? Parte de este grupo de 48 también se encuentran algunos jueces que fueron procesados penalmente y que administrativa también se inició un proceso administrativo de sanción, por ejemplo, en lo que tiene relación, por ejemplo, al señor Jorge Glass. Sobre este particular, ustedes saben que el tema de habeas corpus que se presentaron en algún momento de la historia jurídica del Ecuador, se presentaron de una manera indebida, tanto así que la Corte Constitucional tuvo que entrar a dirimir para qué servían las acciones o garantías jurisdiccionales constitucionales, y en ese caso sí existieron algunos jueces que fueron separados por la emisión de esto. Quiero ser muy claro en esto, la norma establece que nosotros como judicatura, en estos casos, no tenemos de oficio la manera de activarlos. ¿Esto qué pasó? Necesariamente en el proceso penal, al presentar un recurso de alzada, el Tribunal Superior observó que la actuación de este juez inferior o de algunos jueces también derivaron en el cometimiento de una infracción administrativa y fueron desvinculados. Pero esto se da cuando viene un tema de error inexcusable, dolo, negligencia manifiesta, necesariamente debe existir una declaratoria jurisdiccional, es decir, la revisión y el pronunciamiento judicial de un superior. Ya, perfecto. Mi querido doctor, hay una gran cantidad de jueces y fiscales que han sido destituidos y otros también han entrado en este proceso de jubilación. ¿Cómo se van a llenar estas vacantes? A ver, yo en eso he sido muy enfático. Es indudable, y creo que las autoridades no podemos regresar
a ver a otro lugar que no sea a dar la cara a la ciudadanía. Y tenemos que ser muy claros. Yo soy de la idea de que la función judicial tiene que ser declarada en una necesidad emergente. Hay que separar que declarar en emergencia como tal implican dos temas. ¿Sí? Yo hablo de la necesidad de emergente porque me sitúo en el ámbito jurisdiccional. Y declarar en emergencia, ustedes conocen, que siempre se asocia a la solicitud de recursos económicos para poder realizar procesos de contratación en estado de emergencia. Yo separo los dos temas porque, si bien es cierto, tanto el tema jurisdiccional, falta de jueces, destitución de jueces, es específica y estrictamente el ámbito jurisdiccional per se, también tenemos el ámbito administrativo, en donde tenemos unidades en problemas, unidades que no tienen el sistema de climatización en correcto estado, tienen los servicios higiénicos en situación deplorable, los vidrios están rotos, sin ventilación, etc. Esto de acá, esto último que me he referido, se puede solucionar a través de una declaratoria de emergencia y realizando la gestión ante el Ministerio de Finanzas para la consecución de recursos financieros. Pero la declaratoria emergente se refiere específicamente al tema jurisdiccional y, desde luego, yo soy de la idea de que se tiene que promover meramente a los buenos elementos de la función judicial. ¿Para qué? Primero se evalúe. Una vez que se evalúa, vamos al tema de categorizar. Categorizar significa que hay jueces que durante tanto tiempo, que es un derecho que tienen los jueces, luego de tanto tiempo puedan subir un poco su remuneración y su grado dentro de la carrera judicial, y posteriormente esas vacantes que quedan abajo, nosotros en esta declaratoria de necesidad emergente poder realizar un concurso a nivel nacional para llenar de manera temporal estas vacantes hasta que pueda venir un nuevo Consejo de la Judicatura y llenar esas vacantes de manera definitiva a través de un concurso de méritos de oposición. A usted, como presidente del Consejo de la Judicatura, le correspondería entonces declarar en emergencia el sistema de justicia en el país, doctor. Bueno, de hecho nos corresponde al Pleno del Consejo de la Judicatura. Ustedes saben que es el órgano máximo del Consejo de la Judicatura, y obviamente yo quiero plantear una agenda a las vocalías en donde básicamente se tratará este asunto. Claro, usted está en funciones prorrogadas, doctor, ¿no? Así es, yo me encuentro prorrogado porque teníamos un periodo en nuestra designación. Sin embargo, la prórroga se encuentra revestida de legalidad, porque el Código Orgánico de la Función Judicial lo establece claramente, y porque además la Procuraduría General del Estado emitió un pronunciamiento. Ya, ahora, usted tiene la pretensión de mantenerse en el Consejo de la Judicatura, obviamente cumpliendo los procedimientos y los ejercicios democráticos que deban de realizar las instituciones pertinentes, entre ellos el Consejo, tengo entendido, de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Así será, doctor, entonces? Yo lo he manifestado en varias entrevistas. Yo vine acá por un periodo fijo y obviamente tengo la responsabilidad de mantenerme en el cargo hasta el último de los días, porque no se puede dejar sin quórum al Pleno. Y creo que ese es el primer acto de responsabilidad que tengo. Sería una irresponsabilidad que quede en acefalía en estos momentos sensibles del Consejo de la Judicatura, doctor. Mucho más con este problema que estamos atravesando ahora de la crisis de la función judicial. Y lo vuelvo a reiterar, yo estaré aquí hasta cuando tenga que estar, y lo que sí no me caracteriza, y a Mario Godoy no le caracteriza, es ir a tocar las fuentes que destinan las ternas hacia el Consejo de Participación Ciudadana a solicitar que me pongan en las ternas. Eso ya será una cuestión de entera responsabilidad de quienes consideren si yo deba quedarme en un nuevo periodo o simplemente termino mis funciones en el día que vengan las nuevas autoridades del Consejo de la Judicatura. Porque aquí preocupa algo, doctor, es en qué quedará este proceso de evaluación de los jueces, de los fiscales, es decir, para llenar las vacantes que ya hemos señalado. ¿Qué tiempo va a durar esta depuración? ¿Le corresponderá en los tiempos en el que usted esté en funciones o vendrá un nuevo presidente del Consejo de la Judicatura? Es decir, que los tiempos son claves en este proceso, doctor. Concuerdo totalmente con usted, los tiempos son claves, el tiempo ahora es oro. Y sobre la agenda que he manifestado, que yo plantearé a las vocalías en los temas que estarán dentro de esta agenda, una de las prioridades básicamente es la planificación de un proceso de evaluación. Creo que eso es
necesario, es algo que la ciudadanía nos pide, pero más allá de que la ciudadanía clame por aquello, ya es hora de que la función judicial entre a un proceso de evaluación. No se olvide que sí necesito yo que la ciudadanía conozca, nosotros heredamos un consejo de la judicatura, y yo particularmente le digo, en este corto tiempo que estamos, no podemos solucionar todos los problemas como quisiéramos, porque mi periodo particularmente fue de 8 meses. Claro. Voy a cumplir casi el año, y en este año hemos hecho excesivamente corto, pero por lo menos algunas actuaciones formales. Pero sí le digo, sí es necesario que la ciudadanía conozca. Yo creo que este consejo sí debe tomar la decisión patriótica y políticamente hablando de llevar adelante el proceso de evaluación. Yo sí creo que deberíamos iniciar esto al margen de la continuidad o no de los vocales que nos encontramos ahora en funciones. Doctor, estoy con el tiempo encima y tengo algunas interrogantes que se me quedan. Voy a hacer 3 en 1, creo yo. Ojalá que un poco podamos despejar algunas inquietudes. Por ejemplo, la asambleísta Natalie Morillo dijo que el 99% de los liberados por jueces y fiscales son delincuentes. ¿Cómo se puede combatir eso para que los jueces actúen apegados a la ley? Porque ¿qué es lo que se requiere también para que los jueces estén protegidos? Precisamente eso. Protección, entre otras debilidades que tiene el sistema de justicia, que también hay que buscar para que un juez no sea presionado o no sea por los miembros de estos grupos delincuenciales precisamente intervenidos para que con este ejercicio de presión puedan favorecerlos con la libertad o con las medidas sustitutivas. Por otro lado, que se publiquen los nombres de jueces que resuelven a favor de los GDO, como ha anunciado el ministro del Interior. ¿Cuánto frena que estos jueces vuelvan a cometer estos mismos delitos? ¿O cuánto frenan estos procesos ilegales, doctor? ¿Cuál es su apreciación en ese tema? Porque finalmente, como para que ya un poco tenga este compendio y pueda hacer su apreciación, en las disposiciones reformatorias de la ley, de la nueva ley de solidaridad, para hacer estas reformas al COIP, en una sección 5ª de la ley de solidaridad señala que los que pertenecen a un GDO de manera circunstancial, directa o indirecta, y que estén plenamente identificados por el Estado, serán sancionados con pena privativa de libertad de 22 a 26 años. Cuando hablamos de temas circunstanciales, directo o indirectamente, por ejemplo, si un juez resuelve dejar en libertad a un miembro, como ya sucedió a un miembro de estos grupos delincuenciales, podría estar siendo considerado como parte de estas estructuras criminales directa o indirectamente o de manera circunstancial. Bueno, sí le voy a pedir que me conceda un poco de tiempo para responder las 3 preguntas en uno, como me ha planteado. Mire, es necesario, bueno, primero no sé cuáles son los datos que tenga la asambleísta Morillo, sin embargo sí es necesario que también la ciudadanía conozca, y voy a tratar de ser lo más corto y preciso posible. Para que una persona llegue a se le dicte una prisión preventiva, están algunos actores de por medio. El juez es el último en el eslabón, ¿sí? Es el último. ¿Por qué? Porque todo inicia con un parte policial, ¿sí? Que luego del proceso de allanamiento, de detención que se realice, se lo pone en conocimiento ese parte de ¿quién? De la Fiscalía. Lo vuelvo a reiterar, la Fiscalía es la dueña de la acción penal. Y luego, después de esto, se pone a consideración de un juez para que se dicte una orden de prisión preventiva o se le dé alguna medida sustitutiva. En esta cadena, en donde, sin entrar en detalles, por ejemplo, de que entra un examen médico y otros actores, solamente policía, fiscalía y juez o judicatura, si es que el fiscal no tiene un parte bien elaborado, el fiscal no puede hacer una acusación fuerte, sostenida, que le permita solicitar la prisión preventiva al juez. Ahora bien, ¿qué pasa si es que el fiscal, teniendo todos los elementos y un parte bien elaborado, no solicita al juez la prisión preventiva? Obviamente ahí vemos que los ojos apuntan y las miradas apuntan hacia el fiscal. Pero ¿qué pasa cuando existe un buen parte, una buena actuación del fiscal, con solvencia y con argumentos técnicos y los elementos probatorios del caso? Le presenta al juez que una persona estaba involucrada en un acto delictivo y que el juez, al momento de que el fiscal le solicita la prisión preventiva, el juez no lo deja en prisión preventiva y dicta otras medidas
hay que observar también ahí la actuación del juez. Sin embargo, hay que tomar en cuenta algo, y yo lo digo, la Fiscalía es un órgano autónomo de la función judicial, pero que hay que decirlo con claridad. Si bien es cierto, hay algunos jueces que han emitido algunas medidas sustitutivas de la prisión preventiva, en algunos de los casos ha sido la Fiscalía quien directamente, al momento de formular el cargo, ha dicho: señor juez, yo requiero que a tal persona le dicte la prohibición de salida del país, el grillete, o se le obligue a 2 presentaciones periódicas por semana. Ahí el juez no puede hacer absolutamente nada. Si el fiscal le pide eso al juez, el juez no tiene la posibilidad, primero, porque esto lo maneja la materia penal, no puede empeorar la situación de la persona que está frente a él, y además porque no puede irse en contra de lo que Fiscalía le solicita. Pero sí quiero dejar en claro que en alguno de los casos no es el juez el que directamente ha dicho, bueno, le voy a dar una medida sustitutiva, sino que la Fiscalía directamente no ha pedido prisión preventiva y directamente ha pedido medidas sustitutivas. Y en cambio, esa situación poco o nada se dice ante los medios. Entonces, sí creo que es necesario aquí, y tampoco que se vea como que nos estamos lanzando la pelotita entre la Fiscalía y la Judicatura, pero hay que decir las cosas como son. Así como jueces no han dado prisión preventiva, también hay que decirlo, en algunos de los casos la Fiscalía, asumo que tendrán sus razones y justificaciones, no han solicitado la prisión preventiva de algunas personas. Claro, pero mire usted, este otro dato, dice la policía que expuso que el 39% de los últimos 25.000 detenidos en flagrancia, 9.932 personas fueron liberadas por decisión de los fiscales y jueces. Por eso le digo, hay que individualizar bien. Primero, si es que las personas que se han detenido, y eso hay que decirlo también, lastimosamente, la materia penal hay que llevarlo con una rigurosidad mucho más fuerte que cualquier otra materia. Que una persona esté detenida no quiere decir que inmediatamente tiene una responsabilidad penal. Una persona, al momento de ser detenida, puede que la Fiscalía primeramente no formule cargos, y obviamente no tuvo más que una condición de detenido. ¿Sí? Ahora, si es que la persona detenida, si se le formula cargos, ahí viene la segunda parte. ¿Qué medida se le va a dar? ¿O una prisión preventiva o una sustitutiva? Esos datos hay que analizarlos en el contexto del proceso penal, y eso sí es necesario. Por eso su pregunta es muy buena. Los datos que yo tengo, por ejemplo, es que el 68.42% de las causas que tenemos hasta el 8 de junio, que hemos hecho un estudio desde el 1 de junio hasta el 8 de junio, del 1 de enero del 2025 al 8 de junio del 2025, los datos que tenemos es que el 68.42% son causas flagrantes, y el resto, es decir, el 31.58% son causas no flagrantes. Y como le digo, estos datos nosotros tenemos que estudiarlos en el contexto, porque si es que a una persona que es privada, es detenida, ¿sí?, al momento de realizar su procesamiento ante la judicatura, ante el juez penal, puede ser que el fiscal simplemente no formule cargos, y eso ya no es ni siquiera por cuenta de la Fiscalía, perdón, de la Judicatura. Y no quiere decir que toda persona que la Fiscalía tampoco al momento de no formular cargos debe decirse o entenderse como que es una mala actuación de la Fiscalía. Pues no. Pero lastimosamente los temas son así, o sea, no funcionan de esa manera. Pero estamos hablando en delito flagrante, doctor. Así es, porque ahí viene otra parte, El tema penal, y es uno de los temas que yo planteé a la mesa de seguridad, es que el tema penal en este momento se ha estacionado el análisis solamente en los allanamientos que hace el Ministerio, obviamente la Policía Nacional, y luego el procesamiento ante el juez. Más allá de eso, hay que entender que el proceso sigue, no es que ahí culminó, porque al momento en que se le dicta la prisión preventiva, y por eso fue la mesa de seguridad que yo planteé, al momento en que se le priva de libertad a una persona y tiene la prisión preventiva, a los pocos días, dentro de los tiempos que le faculta el Código Orgánico Integral Penal, ¿qué presenta? O una garantía jurisdiccional, un habeas corpus, o presenta una sustitución o revisión de medidas. Y ahí viene el otro proceso, en donde también, si está en el tema de garantías jurisdiccionales, es decir, un habeas corpus, ahí entra otro actor, que es el SNAI. Si hace un tema de revisión de medidas, ya solamente es
la Fiscalía General del Estado y el juez, el que entran a esa audiencia. Entonces, luego sigue todo el proceso para que hagan una evaluatoria de juicio y sentencia, y obviamente los recursos que le asisten. Pero por eso le digo, el proceso penal solamente se ha analizado en el actual contexto de los operativos, que la Fiscalía la policía hace un operativo, detiene, se lo lleva ante la judicatura, genera una orden de prisión preventiva o sustitutivas y el análisis se ha quedado ahí. Hay que seguir, y por eso yo he propuesto a la Mesa de Seguridad que hay que hacer un seguimiento de casos, porque una vez que se ha dictado una orden de prisión preventiva, luego con este tipo de acciones salen obviamente en libertad. Mi querido doctor Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, le quedo sumamente agradecido por participar en este espacio de opinión con temas y con datos sumamente valiosísimos y a través de una responsabilidad gigantesca para hacer una especie de depuración en el sistema de justicia que lamentablemente está contaminado, pero que hay que trabajar en conjunción de acciones con todos los estamentos estatales para transparentar los procesos y también para coincidir entre el trabajo que realiza la policía y los militares en las calles para combatir a las mafias y también para que las sentencias sean rigurosas. Obviamente ya se aprobaron nuevos reglamentos y leyes con la Ley de Seguridad Nacional para que también se incorporen a estas actividades y se pueda hacer más punitivo, más sancionador y que obviamente no exista impunidad, que es lo que se requiere sobre todo en el ámbito de justicia. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria y ya regresamos de inmediato. Isabel te trae increíbles premios. Busca el reverso de tus tapas y gana al instante cientos de parrillas portátiles y miles de latas gratis. Isabel, tu forma de querer. Ya está con nosotros el expresidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Fausto Murillo Fierro, a quien saludamos y le damos la cordial bienvenida. Doctor, hace pocos instantes en efecto conversamos con el doctor Mario Godoy, presidente actual, presidente prorrogado en funciones del Consejo de la Judicatura, y nos decía que hay 93 procesos de servidores judiciales operadores de justicia que han sido sancionados a través del régimen disciplinario, y dijo él que lo están haciendo con procedimientos respetuosos pero frontales. ¿Crees que esta es la vía, el mecanismo para ser rigurosos, para que no exista impunidad y para sancionar a los jueces y fiscales que lamentablemente no están cumpliendo sus funciones o que están liberando a miembros de los GDOs o liberándolos o dándoles facilidades con estas famosas medidas sustitutivas? Doctor. Buenas tardes. Sin duda que el régimen disciplinario es una herramienta muy eficaz si se la utiliza apropiadamente y respetando el debido proceso. Pero no olvidemos que para las infracciones gravísimas del 109.7 del Código Orgánico de la Función Judicial se necesita denuncia o se necesita queja y una declaratoria jurisdiccional previa del órgano superior. Entonces, eso está dificultando desde que entró en vigencia la reforma de 8 de diciembre del 2020. Entonces, no es un mecanismo ágil respecto a estas figuras disciplinarias. Lo que ha señalado, entiendo, el presidente del Consejo de la Judicatura es que se han destituido alrededor de 90 servidores judiciales. Habría que ver en qué infracciones han basado estos procedimientos y las sanciones de destitución si han recaído en jueces, en fiscales, en servidores administrativos. Eso tendrá que informarse detalladamente al país. Claro, otro tema importante eso, doctor, permítame, justamente eso mencionó que de los 93 sancionados o que están en estos procesos o con expedientes abiertos, 48 jueces han sido sancionados por haber cometido faltas gravísimas, es decir, que incumplieron con las normas un poco de manera extrema. Pero usted acaba de mencionar que se tienen que realizar denuncias y quejas ante el órgano superior. ¿Cuál es el órgano superior en este caso? ¿La Corte Nacional de Justicia? En estas figuras, si hay una denuncia, una queja por dolo o por error inexcusable de un juez de primer nivel, quien tiene que emitir la declaración jurisdiccional previa
es el órgano superior, en este caso de un juez inferior, la Corte Provincial. Cuando se trata de un juez de Corte Provincial, el órgano superior es la Corte Nacional de Justicia. Pero aquí hay algo importante que también se le debe aclarar al país. De estos 45 jueces hay que ver cuántos han estado ya enjuiciados penalmente por haber participado o tenido intervención en los casos Metástasis, Purga, Pantalla y otros que se han señalado. Entonces, el régimen disciplinario no puede ir a la saga de la acción penal. El régimen disciplinario tiene que ir por delante de la acción penal, porque el régimen disciplinario es más expedito, es más sumario y la investigación penal tiene sus etapas. Entonces, no puede ser que el Consejo destituya ya cuando están enjuiciados penalmente. Eso es lo que hay que aclararle al país. Ya, perfecto. En todo caso, también nos mencionaba el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Mario Godoy, que a veces está en manos de los jueces seguir estos procesos sancionatorios, pero que también tienen una responsabilidad en el ámbito de la Fiscalía. Aquí no se están como en una especie tirando la pelotita para hacer o para disponer o resolver sanciones que sean rigurosas, punitivas y que no tengan contemplaciones, sobre todo cuando están frente a delitos flagrantes. De ninguna manera se cruzan las competencias. Una es la competencia disciplinaria administrativa, que es exclusiva y excluyente del Consejo de la Judicatura, y otra es la acción penal pública, que es exclusiva y excluyente de la Fiscalía General del Estado. Lo que ocurre es que en ocasiones, en una acción de un servidor judicial puede incurrir en una infracción disciplinaria administrativa y al propio tiempo en una acción penal o en un delito penal de acción pública. Por eso es que se abren paralelamente, pero cada quien tiene su competencia, su ámbito y tienen que ejercer. Eso hay que tener muy claro. Ya, ahora que se publiquen en nombre de, como lo ha dicho el ministro del Interior, nombre de jueces que constriñen con la ley o que no están cumpliendo sus funciones con transparencia, con ética, con moral y revestido de justicia, ¿esto en qué expone al juez o a quienes están dentro de un proceso tan delicado? Yo entiendo que son reacciones, en este caso del ministro del Interior, que, recibe esa incomodidad, ese reclamo de la ciudadanía, que dice que por un momento son detenidos por la policía y enseguida salen por disposición de los jueces. Entonces, el ministro, claro, reacciona y está dando, más bien dicho, está cumpliendo su ofrecimiento de exponer a jueces y fiscales que consideren que han actuado fuera del marco de la ley. Pero eso no es suficiente en mi criterio. El ministro bien puede y tiene legitimación para hacer una denuncia disciplinaria, presentar una queja, presentar una denuncia por prevaricato. Imagínese lo que sería que contra estos servidores que han actuado como está señalando, que sea el ministro con el Procurador General del Estado que presenten la queja y que el Consejo de la Judicatura reciba esa queja y la tramite inmediatamente, pida la declaración jurisdiccional previa del órgano superior y este órgano le entregue en menos de 30 días y se pueda dentro de los 90 días ratificar la inocencia o sancionar a estos malos servidores. Y paralelamente, si es que han cometido, hay hechos de cometimiento de infracción penal, la Fiscalía tiene que investigar actualmente para cerrar el círculo administrativamente y penalmente. De esa manera se puede depurar una gran parte de los malos servidores de la función judicial, sin perjuicio de que se haga una evaluación que en un tiempo más largo, más amplio, permite también una depuración. En estos últimos meses ya creíamos que llegaríamos al centenar de jueces y fiscales sancionados, destituidos, otros que también entraron en ese proceso de jubilación, y estamos también frente a un Consejo de la Judicatura transitorio, esperando a ver qué suceda para decidir, elegir a la próxima autoridad de la máxima institución de la Administración de Justicia en el país. ¿Cómo mira este escenario tan delicado y en la circunstancia en la que se encuentra el país con procesos asimismo tan sensibles? Imagínense, después de caso Metástasis, ¿cuántos jueces, fiscales, servidores involucrados?
después del caso Purga, cuántos jueces y servidores involucrados, después del caso Pantalla y otros casos que se han ventilado en Fiscalía. Luego de aquello, que ha empezado desde el año 2023, es inconcebible que al Consejo de la Judicatura como órgano de gobierno se le mantenga con 4 vocales, hoy con 3 vocales prorrogados, y que no se envíen las ternas para conformar, como manda la Constitución y la ley, el nuevo Consejo de la Judicatura, con titulares que afronten las responsabilidades de mejorar, de depurar, de hacer los procesos de selección, de hacer los procesos de evaluación. Imagínense, hay una consulta popular que ordena que se integren y se establezcan unidades especializadas en materias de garantías constitucionales. Ha pasado el año que dio esta consulta popular y no se ha podido designar. Entonces la situación de la Administración de Justicia es absolutamente lamentable. En verdad hay una crisis, pero los políticos, las entidades que tienen que cumplir, no están cumpliendo, no están enviando las ternas. El Consejo de Participación Ciudadana no puede hacer el proceso y viene dilatándose esta circunstancia penosa en la que le han puesto a la Administración de Justicia, sin desconocer que malos servidores, jueces, fiscales y otros servidores se han puesto del lado de la delincuencia organizada y no del lado de la justicia y de la legalidad. Ante esta circunstancia que usted acaba de mencionar, ¿cómo mira el escenario para que las funciones prorrogadas del actual presidente del Consejo de la Judicatura se mantenga en el tiempo? Porque no se ven todavía avisos de que se van a realizar los procedimientos para designar al nuevo presidente y a los nuevos vocales del Consejo de la Judicatura. Yo creo que ya es insostenible que se le mantenga así al Consejo de la Judicatura. Y hay voces, y en eso tenemos que sumarnos, hay voces que debemos exigir que se cumpla la Constitución, que se cumpla la ley, que se envíen las ternas, y que el Consejo de Participación puede demorar, si tiene voluntad y decisión, puede demorar 30, 60 días a lo mucho en hacer este proceso de selección de los vocales del Consejo de la Judicatura, de tal manera que lo que está faltando es una decisión de Estado. Es decir, esto no es cuestión del Ejecutivo, del Legislativo, no es cuestión de solamente del Consejo de Participación. Aquí tienen que unirse todas las instituciones, y la institucionalidad del Estado es la que debe prevalecer para que de una vez por todas se integre con titulares del Consejo de la Judicatura y se le puede exigir una hoja de ruta mínima y urgente, como sería el proceso de selección de jueces de Corte Nacional, urgentemente, como sería el proceso de selección de jueces especializados en garantías constitucionales, y los jueces que deben ahora cumplir, de acuerdo a la ley de solidaridad, el juzgamiento de delitos relacionados con este conflicto interno armado. Perfecto, entonces las instituciones que deben de cumplir, mi querido doctor, serían entonces la Corte Nacional de Justicia, el Ejecutivo, la Asamblea Nacional y el Consejo de Participación Ciudadana, para que se le dé celeridad a este proceso del concurso del presidente del Consejo de la Judicatura y sus vocales, ¿no? Vale la pena aclarar, la Corte Nacional de Justicia envió la terna, la Fiscalía General del Estado envió la terna, la Defensoría Pública envió la terna. No han enviado la terna ni la Asamblea ni el Ejecutivo. Una vez que recibe el Consejo de Participación esas ternas de las 5 fuentes, tenga el presupuesto necesario para llevar el concurso, tiene que hacerlo inmediatamente. Y como digo, si tiene voluntad y decisión, en 30, en 60 días puede estar terminado ese concurso. ¿Y a qué cree que se debe que no ha enviado la Asamblea Nacional y el Ejecutivo? Es decir, prácticamente la tendencia que hoy está gobernando el país para avanzar con este proceso de designación. No encuentro otra explicación que no sea un cálculo político. Y ahí mi cuestionamiento siempre, que los políticos deben quitar las manos de la Administración de Justicia, deben respetar la independencia que exige la Constitución frente a esta función del Estado, que lo que hace es administrar justicia en un régimen democrático. Perfecto, muchísimas gracias, mi querido doctor Fausto Murillo Fierro, expresidente del Consejo de la Judicatura, por conversar con nosotros. Muy amable, muy gentil. Pausa publicitaria, regresamos para conversar con el director ejecutivo de Fundamedios, César Ricaurte, precisamente sobre la ley de inteligencia, cuánto coarta la libertad de expresión este nuevo marco legal. Ya regresamos de inmediato. Estamos de regreso, gracias por atender esta conversación a nuestro directo invitado César Ricaurte, director de Fundamedios, para
precisamente abordar un tema que es muy sensible y de enorme significación para el periodismo, sobre todo para los colegas que realizan periodismo de investigación. Con la ley de inteligencia, ¿en qué se ve amenazada la libertad de expresión o qué tipo de restricciones tendrá el periodismo, sobre todo el periodismo de investigación? Bueno, hay varios aspectos preocupantes, compartiendo en todo caso, por supuesto, la preocupación que existe en todo el país por la crisis de seguridad que vivimos, por la violencia desatada por los grupos de delincuencia organizada. Pero aún dentro de ese marco vemos que la ley de inteligencia aprobada recientemente por la Asamblea Nacional, cuyo nombre completo es Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, contiene algunos artículos que son realmente muy preocupantes para el ejercicio del periodismo y en general para los ciudadanos ecuatorianos. Por ejemplo, uno de sus artículos señala que se autoriza la interceptación de comunicaciones sin orden judicial previa, dejando esta facultad en manos de una autoridad política. ¿A qué nos referimos con autoridad política o a qué se refiere la ley con una autoridad política? Pues es la creación de la Secretaría Nacional de Inteligencia que estará dirigida por un secretario de inteligencia que tendrá rango de ministro, es decir, es alguien muy cercano al presidente, es alguien parte del gabinete ministerial del presidente de la República, como decimos, una autoridad política que tendrá la potestad de decidir sin orden judicial, esto hay que ser claros, sin que exista ningún proceso o investigación previa abierta contra algún ciudadano, sino que ante sí y porque sí podrá autorizar la interceptación, la intervención de comunicaciones. También en esa línea se obliga a las operadoras de telecomunicaciones a proporcionar información sobre sus usuarios sin la necesidad, una vez más, de una orden judicial. Es decir, sin que esté abierta un proceso, una investigación previa por parte de Fiscalía, un proceso judicial, ninguna de esas condiciones se cumplen, sino que es ordenada por el Secretario Nacional de Inteligencia. César, pero la ley no especifica que es una restricción dirigida para los periodistas, y en las disposiciones generales dice lo siguiente: todas las personas naturales y jurídicas, tanto públicas como privadas, tendrán la obligación de entregar información de forma segura, directa, gratuita y oportuna al sistema de inteligencia nacional. Es decir, que estamos frente a una probable restricción de libertad de expresión, pero también ante una ley que es sumamente necesaria para la seguridad nacional. A ver, esta disposición que usted acaba de leer, Pedro, y lo reitero, o sea, esta es una ley que rige para todos los ciudadanos ecuatorianos, no solamente para los periodistas, eso es así. La disposición que usted acaba de señalar establece la obligación para todos los ciudadanos de entregar información que el Sistema Nacional de Inteligencia considere relevante. Es decir, si un periodista, en este caso un periodista, me refiero al caso específico, que por ejemplo esté investigando los nexos del crimen organizado con, qué sé yo, determinados jueces, con determinados funcionarios, que esté investigando hechos de corrupción que posiblemente también configuran hechos de delincuencia organizada, estaría el ministro, este superministro, este secretario, ¿no es cierto?, de esta Secretaría de Inteligencia, le puede pedir a ese periodista toda la información que considere necesario sin que se proteja el derecho constitucional al secreto de la fuente. Lo han dicho los legisladores, que esa no es la intención de la ley, que no se va a vulnerar este derecho de la reserva de fuente, o de incluso de la integridad, el principio de integridad de los materiales periodísticos, pero en realidad la ley no establece ninguna limitación. Como usted acaba de leer, Pedro, en ese artículo no se establece ningún tipo de limitación a esta potestad de obligar, porque además la ley lo dice así taxativamente,
que podrá obligarse a cualquier ciudadano, ¿no es cierto?, a entregar información que el Sistema Nacional de Inteligencia considere relevante. Correcto. ¿Quiénes son los ciudadanos que pueden manejar información relevante? Preguntémonos. Una vez más, lo señalo claramente, un periodista de investigación que está haciendo trabajos acerca de cualquier hecho del crimen organizado o corrupción puede verse inmiscuido en procesos de inteligencia, puede ordenarse la interceptación de comunicaciones, pueden ordenar que las operadoras telefónicas le entreguen información a la Secretaría Nacional de Inteligencia y verse obligado a entregar finalmente sus materiales y revelar sus fuentes ante este superministro. César, pero también esa información puede contribuir a una investigación más efectiva para dar con los paraderos de los miembros de estos grupos GDO, si es que fuera el caso del periodista que está haciendo alguna investigación alrededor de estas estructuras criminales. A ver, el periodismo ha contribuido como nadie al combate al crimen organizado sin necesidad de leyes invasivas y restricciones de derechos como la que contempla la ley de inteligencia. Es el periodismo el que ha denunciado los grandes casos de corrupción, los grandes casos de intervención del crimen organizado, de penetración del crimen organizado en la política, en la justicia, en el sistema carcelario del país, ¿no es cierto?, en la Asamblea Nacional, etcétera, etcétera. Y producto de esas investigaciones periodísticas muchas veces la Fiscalía ha actuado. La misma Fiscalía actualmente, sin necesidad de leyes, una vez más, restrictivas, invasivas, ha abierto los mayores procesos judiciales que se llevan adelante en el país a través de la explotación de la apertura de dispositivos de comunicación que pertenecen o pertenecieron a capos del crimen organizado o a jueces, a funcionarios públicos, etcétera, etcétera. Entonces, uno sí se pregunta sobre la necesidad y la proporcionalidad de una ley como esta, cuando ya el periodismo está cumpliendo su trabajo actualmente, Pedro. O sea, es el periodismo aportado precisamente a través de las publicaciones que se hacen de información de interés público, del servicio que se presta a los ciudadanos, dándoles a conocer lo que está sucediendo. Ya se está dando esa información a la sociedad y por tanto a las autoridades. Entonces, ¿qué necesidad hay de intervenir de esa forma tan taxativa, tan, como digo una vez más, tan invasiva, ¿no es cierto?, en las comunicaciones, posiblemente intervenir las comunicaciones de periodistas. Aquí hay un tema sumamente delicado, mi querido César, perdón que lo interrumpa, pero si, por ejemplo, ese periodista de investigación está realizando su trabajo alrededor de temas muy sensibles o escabrosos del Estado o de cualquier gobierno, no necesariamente de este gobierno, y hay intereses en que esa información no sea publicada, no sea divulgada, no sea compartida, ¿cree que se pueda restringir o neutralizar su difusión? Porque mire usted lo que dice parte de esta ley. Primero que hay una clasificación de estos procesos, sobre todo por parte del sistema de inteligencia que va a operar, en donde clasifica la información como reservada, secreta y secretísima, y que no será liberada, en algunos casos, dependiendo de la sensibilidad, entre 5, 10 y 15 años. Es decir, que guardarían la información durante todo ese periodo y no se pudiera divulgar alguna información relevante que tiene que ser, hacerse trascendente, porque los ecuatorianos deben de conocer lo que está pasando tras actos de corrupción o lo que fuera necesario en un gobierno puntual o en un Estado. Sí, ese es uno de los artículos más preocupantes, Pedro, definitivamente, porque restringe de forma indebida el acceso a la información pública, la transparencia, el principio de transparencia, ¿no es cierto? Y es más, lo que hace ese artículo es que de forma inmotivada este superministro, una vez más, esta Secretaría de Inteligencia, que tendrá rango del ministerio, ¿no es cierto?, puede declarar en cualquier momento la información reservada o secretísima, o etcétera, etcétera,
¿no es cierto?, sin motivación alguna, o sea, sin ni siquiera justificar que por qué está declarando esa información de esta naturaleza. Más bien se está atentando contra justamente lo que hablábamos antes, la posibilidad de que el periodismo aporte de forma efectiva a la lucha contra el crimen organizado. Y una vez más, el periodismo ha aportado muchísimo en el país a la lucha contra el crimen organizado. Y hay una cosa más, Pedro, hay que recordar en el pasado reciente, para saber claramente que cuando el poder político interviene en los servicios de inteligencia, lo que sucede es que se termina utilizando los servicios de inteligencia no para combatir el crimen, sino para perseguir a periodistas, a líderes opositores, movimientos sociales, etcétera, etcétera. Eso es lo que sucedió en el pasado reciente del país, en el gobierno de Rafael Correa. El sistema de inteligencia, la Secretaría de Inteligencia se utilizó para perseguir periodistas, para perseguir líderes políticos, para perseguir líderes opositores y movimientos sociales. César, pero eso depende de la doctrina. El secuestro de Fernando Valda. Ya, eso depende de la doctrina o ideología de un gobierno. ¿Cree que este gobierno pueda tener esa misma postura de persecución a periodistas o a dirigentes sociales, políticos, etcétera? Pedro, no depende de la ideología política, definitivamente. Depende de la capacidad de una sociedad de poner frenos a los posibles abusos de poder. Y aquí estamos justamente ante lo contrario, de una Asamblea Nacional que, violando principios constitucionales, tratados internacionales de derechos humanos, los derechos de los ciudadanos, ¿no es cierto?, lo que hace es otorgar poderes supraconstitucionales que trascienden, que violan flagrantemente la Constitución, a un gobierno que, si bien llega a las urnas de forma legítima y con el voto popular mayoritario, ¿no es cierto?, puede tener en cualquier momento una deriva autoritaria, porque eso es el poder cuando no se le pone controles ciudadanos y la participación de la sociedad en la vigilancia de los poderes de los actos del poder público. Mi querido César, tengo una última inquietud en honor al tiempo. El ministro de Gobierno ha dicho que esta ley no tiene posturas restrictivas de ninguna índole, sobre todo perseguir o coartar la libertad de expresión a el oficio que realizan los periodistas. Es más, señaló de la Gasca que hay gente que le gusta buscar la letra chica. ¿Podemos confiar en lo que dice el ministro de Gobierno, que no va a ser una especie de restricción o de censura esta ley, tomando en consideración que lo que se busca es precisamente implementar un servicio de inteligencia para tener insumos necesarios para combatir a las estructuras criminales que nos están haciendo daño a los ecuatorianos, César? Pedro, usted mismo lo ha respondido, o sea, solo basta leer, sin buscar ninguna letra chica, solo basta leer la letra de la ley. No sé si la ley tendrá letra chica, eso ya habría que preguntarle al ministro, ¿no es cierto? Pero lo que está escrito en la ley es suficientemente preocupante como para levantar las alertas. Para quienes todavía creemos en la democracia y que podemos construir un sistema democrático y que podemos combatir al crimen organizado, a los enemigos de la democracia, dentro de los términos de una sociedad democrática y respetando los derechos y libertades de los ciudadanos. Bueno, en todo caso se sigue este ejercicio de debate con una ley que ya está en vigencia, pero que también hay que revisar las posibles amenazas y riesgos, pero que también es necesario que se aporte con estos sistemas de inteligencia y contrainteligencia para combatir a las mafias delincuenciales. Hay que buscar el punto de equilibrio, queridos, estimados amigos televidentes, y ojalá que no se restrinja la libertad de expresión, pero más allá de eso, no sé si exista la posibilidad que entre los periodistas de investigación, que no son muchos, que son unos cuantos o unos pocos que realizan este trabajo, como dijo uno de los colegas, este es un ejercicio de altísimo riesgo, pudieran ser una especie de aliado con el Estado para, en función de la investigación que realiza el periodista, siga haciendo aportes necesarios para que se puedan tener los elementos fundamentales para combatir la delincuencia. Mi querido César Ricaurte, como siempre, muy amable, muy gentil por conversar con nosotros.